Muy buenos días, hermanos, iglesia. Dios les bendiga grandemente. Gracias por este momento. Gracias, hermano Jonathan, por la oración. Hermoso cántico, hermano Gustavo. Gracias por enseñarnos. Esto va a estar grabado, así que va a estar disponible ese himno hermoso y todos los demás himnos y todo este servicio va a estar grabado y bueno, va a estar disponible en YouTube, en el canal de YouTube. Primeramente, darle gracias a Dios por su vida. Somos 59 participantes en esta sala. Gracias a Dios hemos llegado a muchos países y el mensaje se ha expandido, el mensaje de Dios. Esto es una bendición maravillosa y para mí es un honor, un privilegio, un placer, también una responsabilidad compartir la palabra, la maravillosa palabra de Dios. Cuando abrimos la palabra de Dios, realmente es Dios hablando. Así que espero que Dios bendiga tu vida con esa maravillosa palabra que fue escrita para nosotros. Y voy a compartir pantalla porque lo que tenemos el día de hoy a mí me impactó mucho. Espero que pueda bendecir tu vida. Lo que busco con este mensaje realmente es que haya sanidad en esta sala, que haya salud, que haya salvación, que haya restauración. Si es posible, que haya un despertar también, inclusive. Lo que busco con esto es que Dios haga su obra en cada uno de ustedes. Así que si hubiera alguna forma de titular esto, creo que fue más lo que tardé de titular esto que lo que desarrollarlo, y fue el alto costo de huir de Dios. Para mí, esto es un título que va muy acorde a muchos escenarios de mi vida. Decirte que vamos a hablar acerca de la historia de Jonás, y es quizás una historia que ha sido un par de veces contada, un par de veces en unas clases bíblicas, pero vamos a verla de una forma un poco diferente. Y me gustaría leer en Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3. Dice la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis, pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Bueno, el Señor le manda que vaya a Nínive y él lo que hace, bueno, agarrar un barco y se va a Tarsis. Todo lo contrario. Parece ser algo interesante acá, que para poner un poquito en contexto, ¿no? Jonás era un profeta de Dios que era contemporáneo con Oseas y bueno, también vamos a decirlo con Nahum, en cierta forma. Y cuando pasa todo esto, cuando Dios le dice a él que predique el mensaje, le dice: anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella. Comentarles que Nínive era una ciudad enemiga del pueblo de Israel. Así que esto debió sonar bien para Jonás, ¿no? O sea, debió sonar como que, wow, si son enemigos de nosotros, voy a darles un mensaje de condenación, voy a darles un mensaje en donde ellos puedan ser derrotados, van a ser destruidos. Pero entonces, la pregunta es, ¿por qué se fue a dirección a Tarsis, ¿no? Sí, ¿por qué hizo todo lo contrario a lo que Dios le dijo? Comentarte que los asirios, Nínive es la capital de Asiria, y los asirios de por sí eran malos, pero malos con ganas, sanguinarios. Cuando sitiaban una ciudad, desmembraban a los niños, violaban a las mujeres, asesinaban a los ancianos, colgaban a la gente. Y no lo digo yo, lo dice la misma palabra, lo dice en Nahum, y la palabra de Dios dice así: pobre de ti, ciudad asesina, no eres más que una mentira. Estás llena de rapiña y nunca estás sin presa. Se pueden escuchar los sonidos de látigos, de ruedas y caballos al galope, con sus carros saltando tras ellos. Por Dios. Ataca la caballería, brillan las espadas, resplandecen las lanzas. Hay montones de muertos, muchos cadáveres innumerables. Hay tantos muertos que la gente tropieza con ellos. Por Dios. Y echaré sobre ti inmundicias y te afrentaré y te pondré como estiércol. Todos los que te vieren se apartarán de ti y dirán: Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Nahum, bueno, esa es la cita bíblica. Y bueno, esta es la ciudad con la que Jonás tenía que enfrentarse, tenía que predicar. Pero la pregunta es, ¿por qué Jonás se fue entonces a dirección a Tarsis para huir del Señor? Porque sabía, esto es importante, porque sabía que Jehová Dios es rico en misericordia y podía darles una segunda oportunidad si se arrepentían.
No estaba claro en ese versículo porque no lo dice, pero yo creo que Jonás pensó en eso y decidió ir a Tarsis. El profeta tiene dos problemas. El primero, si predica en Nínive y los asirios se arrepienten, entonces él va a sentir que está traicionando al pueblo de Israel, porque es como que los está ayudando a que se arrepientan, a que no mueran, cuando realmente deberían morir por ser asesinos y sanguinarios. Pero digamos que va a Nínive y por allí ni siquiera los escuchan, el terrible enemigo de Israel, ni siquiera recibe el mensaje. Entonces también su vida corre peligro porque por allí, si se arrepienten, no es todo bien. Traiciona al pueblo, pero se salvan. Pero si no lo escuchan, los ninivitas tenían la fama de poder matar, ser crueles, torturar a los profetas, y sobre todo a los profetas de Israel, y sobre todo a aquellos profetas que le daban un mensaje de condenación o de muerte. Así que era una gran disyuntiva para Jonás. Entonces lo que hace es huir a Tarsis. Entonces, de esta forma, pues, esta es la tercera opción, escapa rumbo a Tarsis, y para ponerte un poquito en contexto, voy a presentarte un mapa de Google 2020, y quiero mostrarte la dirección, ¿no? Mira lo que dice el versículo anterior, ¿no? Déjame recordarte esta parte. Dice, Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Entonces, Jope está en este lugar de acá. Vamos a, no sé si logran ver la flechita, creo que sí. Bueno, en esta parte de acá, Jope, de aquí a la voluntad de Dios, que era Nínive, eran 900 kilómetros. 900 kilómetros, que era la voluntad de Dios, donde Dios le había dicho que tenía que ir. No había que tomar barco, posiblemente una carreta, caminando tal vez, 900 kilómetros, la voluntad de Dios. Pero vemos a un hombre, vemos a un sujeto, vemos a un hombre de Dios que decide ir 3.827 kilómetros lejos de Dios, lejos de la voluntad de Dios, no hacer la voluntad de Dios, a una ciudad de España que se llama Tarsis, o que se llamaba Tarsis. Entonces, lo que pasa es que cuando cada vez que uno no hace la voluntad de Dios, o que se aleja de lo que Dios desea para nosotros, el viaje siempre va a ser más largo. Saco un principio de acá. Está la voluntad de Dios, 900 kilómetros. Está lo que no es la voluntad de Dios, a 3.827. Así que si Dios te da una dirección y la pierdes, el camino siempre va a ser más largo, porque desobedecemos. Dice la palabra en Salmo 143:10, versión nueva, versión internacional. Enséñame a hacer tu voluntad porque tú eres mi Dios. Que tu buen espíritu me guíe por un terreno sin obstáculos. Lo que veremos en el desarrollo de esta historia es un terreno con bastantes obstáculos, y lo hizo un hombre que decidió huir de la presencia de Dios. ¿Cuán costoso es eso? Otro detalle importante, ¿por qué Dios no impidió que Jonás se subiera en el barco en Jope? ¿Por qué? ¿Por qué Dios dijo, mira, ya va, esta no es la voluntad mía, déjame encaminarte nuevamente, déjame ayudarte a ir a mi voluntad? Tú dices, si esto no fuera de Dios, ¿por qué me permitió avanzar, no? ¿Por qué si Dios sabía que iba a pasar esto, por qué hizo que pasara? La verdad es que no hizo que pasara. Fueron tus decisiones lo que hicieron que pasara. La respuesta es que eres libre de hacer lo que quieras, para bien o para mal. Al igual que Jonás, no eres un robot. 1 Corintios 10:23, versión Dios habla hoy, se dice, uno es libre de hacer lo que quiera. Es cierto, pero no todo conviene. Sí, uno es libre de hacer lo que quiera, pero no todo edifica a la comunidad. Y esto de la comunidad quiero que lo tengas en cuenta porque está hablando de la iglesia, y aunque el contexto acá está hablando acerca de la comida, sacamos un principio acá también importante porque la gente es libre de hacer lo que desea. Jonás pudo decidir ir a Nínive porque era la voluntad de Dios. Dios sabe lo que hace. Dios es un Dios informado. Dios es un Dios que conoce el futuro. Dios protege a sus hijos, pero decidió ir todo lo contrario, hacer un viaje a Tarsis. Y eso me hace recordar este meme. Lo vi en estos días. Esto es un meme que vi, creo que meme cristiano o algo así. Dice, algunos jóvenes leyendo Eclesiastés. Alégrate, joven, en tu juventud. Deja que tu corazón disfrute de la adolescencia. Sigue los impulsos de tu corazón y responde al estímulo de tus ojos. Pero toma en cuenta que Dios te juzgará por todo eso. Eclesiastés 11:9. Bueno,
Esto es lo que pasa. Eres libre, no eres un robot. Muchos piensan que Dios debe reaccionar positivamente a cada mala decisión que tomamos. Si no quieres que vaya a ese lugar, entonces hunde el barco. Tú eres Dios. Si no quieres que repruebe el parcial, entonces que la profe le dé un dolor de panza. Si no quieres que beba, haz que quiebren los chinos de la vuelta. Dios no debe actuar así. No actúa así. ¿Cuánto tiempo podrías mantener o cuidar a un hijo tuyo así, que se comporte así? Porque uno se convertiría prácticamente en un bombero, apagando incendios a cada momento. Y a veces pensamos que Dios que es un tipo 911, ¿no? O Aladín, y reacciona como a cada momento bajo nuestros voluntarios desaciertos, nuestros viajes a Tarsis. Dios, en su misericordia, aún tiene un plan para nosotros. Aún tiene un plan B, y eso lo vamos a ir viendo en el transcurso de esta reunión. Las decisiones de tomar un barco a Tarsis son nuestra responsabilidad. Es tu responsabilidad, no la de Dios, ni siquiera la del enemigo, pues Dios no nos mandó allí, fueron nuestras decisiones. No se engañen a sí mismos, nadie puede engañar a Dios, uno siempre recogerá lo que haya sembrado. Eso es lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 7, Nueva Biblia Vida. Las decisiones de tomar un barco a Tarsis siempre serán nuestra responsabilidad. Dice la palabra en Jonás, capítulo 1, versículo 1 al 3, dice, pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Veo que en estas circunstancias, ya por allí, uno empezaría a notar que con estos desaciertos las cosas no están yendo tan bien. Y en este momento estaba pasando en la vida de Jonás. Pero ¿sabes qué? Jonás estaba haciendo una cosa muy importante, dormir. Eso lo vamos a ver. Si estas circunstancias adversas, como la tormenta que en este caso estaba pasando en ese barco que estás atravesando, no tienen que ver ni con el enemigo, ni con Dios, sino que tienen que ver porque vamos a contramano de donde Dios nos quiere. ¿Te has puesto a pensar en esa posibilidad? A veces decimos, no, esto es el diablo que está haciendo esto. No, esto es Dios que me está probando, haciendo una prueba. Y a veces es porque estamos yendo vía contraria. A veces son decisiones de hace muchos años y son años y años yendo a contramano. Y lo que se nos ofrece en ese estado es ira, guerra, enfermedad, odio, crisis económica, falta de amigos, baja autoestima, autoconmiseración. Inclusive nos sentimos hasta como con baja autoestima, ¿no? Nos sentimos, no soy poca cosa. Yendo a contramano, estos son prácticamente los síntomas, vamos a decirlo. Pero Dios ofrece en la fe y la obediencia, y sería imposible leer todos estos versículos en estas 2 horas que nos quedan de prédica, pero los tienes allí, puedes tomarle ahora una captura de pantalla. Dios ofrece en la fe y en la obediencia paz, sabiduría, santidad, necesidades cubiertas, salud inclusive, salvación. Eso es lo que ofrece hoy en día Dios, si vamos a Nínive, es decir, hacer la voluntad de Él. Entonces, ¿naciste para sufrir? Yo pongo la manito no. Vemos a veces personas que dicen, no, yo creo que nací para eso, para no amar, para sufrir. Yo nací para estar solo. Otra Navidad voy a estar sin mi familia, otra Navidad esto, nunca tuve regalos. Y ese estado, ese ciclo de autocomiseración, no es lo que ofrece Dios. Tal vez solo llevas viajando a Tarsis muchos años, una y otra vez. Ojalá esto fuera solamente un problema que te afectara a ti nada más, pero a veces impacta a todos los que los tienes cerca. Y eso es lo que hace un desertor de la voluntad de Dios. Hace que nadie pueda avanzar, que nadie pueda crecer. Hunde el barco, hunde a toda la familia. A veces me pongo a pensar, y esto lo dije en una enseñanza anterior, que a veces pensamos que esa desobediencia que tienen los padres hacia Dios, podíamos pensar que a veces es heredada a los hijos. Y uno dice, ¿por qué estos muchachos están así? No sabiendo que nosotros, inclusive nosotros podemos heredar eso, lo que por ahí podrían llamar una maldición generacional. Jonás 1:5 dice, los marineros aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, había bajado al fondo de la nave para acostarse y dormía profundamente, dice la palabra. Yo digo, a veces aquí pegan unas brisas, unas cosas, y es muy difícil no sentir la brisa. Y estamos en tierra firme.
Imagínense cómo era un barco y era algo impresionante. Dice que el barco se estaba haciendo pedazos y todos estaban asustados menos Jonás. A veces me pongo a pensar que este estado de huir de la presencia de Dios nos hace sentir dormidos profundamente. Sí, vamos el domingo tal vez, eh, con ir a las 11:30 vamos bien porque es la hora de la prédica tal vez. No sé, no hago otra cosa más que eso. No le hablo de Dios a mi familia. Nadie conoce en el trabajo que soy cristiano. Una serie de circunstancias, un adormecimiento, una anestesia. Y cuando hablo acá, cuando dice aquí la palabra que estaban aterrados los marineros y ellos empezaron a lanzar cosas del barco, yo imagino que era una especie de barco mercader, imagino, y que lo que estaban echando era sus cosas, sus herramientas, su mercadería, lo que ellos tenían como ganancia, y todo eso se va por la borda cuando hay un desertor en el camino. En mi caso, puntualmente, cuando llegué a Buenos Aires, viví una etapa muy oscura de mi vida. Me fracturé un pie, tuve problemas económicos, problemas con mi pareja, enfermedad también, problemas emocionales. No podía ayudar a mi familia en Venezuela, me sentía decepcionado, sentía que todo lo que había llegado acá, el propósito con el que vine acá no había sido cumplido. Fue una circunstancia muy difícil para mí. Jonás 1:6 dice, el capitán del barco se le acercó y le dijo, ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Esto es algo un poquito vergonzoso, porque que no te vaya a pasar, ¿no? Que un no creyente te diga lo que debes hacer, que te vea dormido y te diga, o te vea ahí pifiando, como dicen acá, en este país, te vean manguereando, como dicen en mi país, y te diga, oye, yo de ti, como te veo así todo raro, yo de ti voy a la iglesia. Que no te pase eso, hermano, por favor. El capitán le dice, levántate, dormilón, vamos, clama a tu Dios. Apartarte de la voluntad de Dios es como un somnífero. Vives dormido en la tormenta, te acostumbras al dolor, crees que naciste para sufrir, te acostumbras a la enfermedad, estás anestesiado, no ves la salida y dices, esto es lo que hay, bueno, así, esta es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Te puedo decir con autoridad de la palabra que no lo es. Esa no es la voluntad de Dios para tu vida. Si ves algo en esta lista que te identifica, déjame decirte que hoy en día la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No es esto. Te lo puedo asegurar. Puedo apostar mis dos manos a ello. Jonás 1:7 dice en la versión nueva versión internacional, los marineros por su parte se dijeron unos a otros, vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. De otra manera no se hubiesen podido enterar. Como acá en Jonás le preguntan, y esto lo describe el versículo 8, ¿quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre? Le hacen un interrogatorio a Jonás. ¿A qué te dedicas? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo pertenecen? Estas últimas tres preguntas le dicen directamente de dónde vienes tú. Jonás les explica y les predica en cierta forma. Yo digo que como que les predicó con esta. Dice, soy hebreo y temo al Señor. Dios del cielo que hizo el mar y la tierra firme. Les respondió. De una, sacó el DNI, el documento nacional de identidad. En el versículo 12, en el capítulo 1, dice, al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se lo había contado, le dijeron, ¿qué es lo que has hecho? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos. Les respondió, yo sé bien que por mi culpa he desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Qué bueno es reconocerlo, ¿no? Qué bueno, y de parte de Jonás yo rescato mucho eso. Yo rescato que asumió la responsabilidad de sus actos, en cierta forma testificó de Dios, ahí les predicó a estos inconversos, aún en desobediencia. No negó quién era, no mintió por su vida. Él pudo haber dicho, no sé, no sé, no tengo ni idea de lo que está pasando. Y se hubiesen muerto todos. Y vemos que él reconoció, él entendió que no estaba haciendo bien y que por su culpa todos los demás estaban hundiendo. Todos los demás. En el versículo 15 al 16 dice, así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua y la furia del mar se aplacó. Al ver esto se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. Dios usó a Jonás para que estas personas
que quizás nunca iban a conocer a Dios, al Dios de Israel, pudieran conocerlo. Ellos estaban adorando a sus dioses, dioses de palo, dioses de oro, estampitas, estaban adorando a sus dioses, pero cuando se dieron cuenta que al lanzar a Jonás todo se calmó, dijeron, epa, este es el Dios verdadero, este es el Dios verdadero. Entonces dijeron que le hicieron votos y ofrecieron un sacrificio. Esta gente se convirtió a Dios. Y no confundamos esto, Dios puede usarte, puede usarme también, y no podemos estar en la perfecta voluntad de Dios. Dios puede usar, como usó a Jonás, usó también a mucha gente, usó magos inclusive, usó hasta una burra, y eso no quiere decir que estemos en la perfecta voluntad de Dios, como lo estaba en este caso Jonás. Y no salir nunca de la quiebra, Dios puede usarte y no salir nunca de la quiebra, Dios puede usarte y seguir enfermo, Dios puede usarte y siempre tu matrimonio, tu relación será un desastre. Y eso no es lo que quiere el Señor. Dice en el versículo 18, y el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Y yo subrayo esta parte de acá porque dispuso un pez, un enorme pez, dice la palabra, dispuso, y me puse a investigar un poco acerca de esta palabra y busqué en Google, en el diccionario de todos, sinónimo de dispuso, y dispuso significa colocó, ubicó, situó, puso, ordenó, organizó, arregló, preparó, armó, aderezó, determinó, y bueno, y todo lo que ven allí. No dice la palabra que creó un pez, dice que lo usó, que lo utilizó, que lo previno. El pez ya estaba creado, solamente que usó ese instrumento. El pez obedeció a Dios, el mar obedeció a Dios, la tormenta obedeció a Dios, el único desobediente era Jonás. Dios no creó el pez, un mar, una tormenta para Jonás, pero sí dispuso de esto, como puede disponer de una quiebra, de un divorcio, de una crisis, de una enfermedad, e inclusive hoy en día vamos a hablar hasta de una pandemia. Dios dispone de estas cosas. ¿Para qué? Para llevarte de nuevo al camino, para traerte de vuelta a casa. Jonás 1:18 dice, entonces Jonás oró al Señor su Dios desde el vientre del pez. No vemos a Jonás orando para no ir a Nínive, ni tampoco en el puerto de Jope, ni siquiera le dice a Dios, Dios, mira, yo no voy a ir a ese lugar. Por lo menos no le pasó un comunicado, un WhatsApp, no le pasó nada, sino ni en medio de la tormenta, estaba durmiendo en medio de la tormenta. Es más, ni siquiera despierto oró al Señor. Lo vemos orando dentro del pez. ¿Qué nos dice esto? ¿Se puede ser un orador de pez? Sí, yo soy un orador de pez a veces, de profesión. Cuando estamos metidos bajo los jugos intestinales del pez, en un lugar muy estrecho y difícil, cuando pensamos que todo estaba seguro, la parte económica, la salud, cuando no dependemos de Dios, entre comillas, somos oradores de pez. Cuando pasa eso. Y Dios lo sabe. Por eso dispone el pez. Por eso dispone de esa situación. Porque sabe que de otra manera no vamos a poder acercarnos a Él. Él puso como, no sé, en la película de Avengers, que al final de la película, no sé, creo que es este hombre, el mago Strange, el Doctor Strange, dice que hay una sola posibilidad de que el mundo se pudiera salvar. Bueno, esa era la única posibilidad para Jonás, meterlo en un pez, para que él pudiera hacer su voluntad. De otra manera no hubiese podido orar. En mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió desde las entrañas del sepulcro. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio, y tú me escuchaste. A lo profundo me arrojaste al corazón del mismo de los mares, las corrientes me envolvían, todas tus ondas y tus olas pasaban sobre mí. Y pensé, he sido expulsado de tu presencia, ¿cómo volveré a contemplar tu santo templo? Las aguas me llegaban hasta el cuello, lo profundo del océano me envolvía, las algas se me enredaban en la cabeza, arrastrándome en los cimientos de las montañas me tragó la tierra, y para siempre sus cerrojos se cerraron tras mí. Pero tú, Señor, Dios mío, me rescataste de la fosa. Al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor. Y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Voy a utilizar una palabra muy, muy de acá. Mira vos,
recién allí se acordó del Señor. No es para nada admirable realmente esto. Jamás. Jonás por fin entendió, pero dentro del pez, allí recién se acordó del Señor. No se acordó en Jope, no se acordó cuando iba rumbo a Jope, no se acordó en el barco. Se acordó allí del Señor en oración. A veces me pongo a pensar cuando pasa un tema del divorcio, que espero que nunca lo pueda yo vivir, espero que no, con el favor de Dios, que Dios nos fortalezca. Yo digo que Dios, no se pudieron quizás acordar de Dios en el momento donde había amor, tuvieron que acordarse cuando había ya un daño definitivo en el divorcio. Jonás tocó fondo, envuelto en algas, mucosa. Dios le perdona y le permite volver, pero el regreso ya no va a ser en barco, va a ser en pez. Es vomitado en pez, en Jope posiblemente, porque Nínive no tenía mar. Esta era una parte en el medio, en Asia Menor. Entonces, vemos un principio acá que no es que lo va a llevar directamente a la voluntad de Dios, no, vas a empezar desde el principio. Dios te va a llevar al principio donde hubo la equivocación, donde hubo el fallo, para que podamos de allí empezar nuestro viaje de 900 kilómetros a Nínive. Es muy alto el costo de huir. No es fácil un divorcio. Recuperar la salud mental tampoco lo es. Una pérdida de tu siembra, de tu negocio, tampoco lo es. Un aborto, etcétera. Dios no lo quiso así. Los términos cambiaron con la desobediencia. Nunca es cómodo el regreso. En el capítulo 2, versículo 10 de Jonás dice, entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás en tierra firme. Por lo menos salió por donde entró. Dios es un Dios informado. No necesitamos ayudarlo. Si Dios le dice a Abraham que tendrá un hijo con Sara. ¿Por qué se acuesta con la esclava? Dios sabe lo mejor para nosotros. Dios hará que salgas por la ventana hasta que aprendas a salir por la puerta. Dios usó a Jonás, le habló por segunda vez, el pueblo de Nínive se arrepintió, la voluntad de Dios se cumplió y se salvó mucha gente. Eso lo describe el capítulo 3 de Jonás. No vamos a leerlo. Hoy es un buen día, hermano y amigo que me escuchas, amiga, hermana, que me escuchas, para hacer borrón y cuenta nueva, para empezar a hacer la voluntad de Dios, para no huir a Tarsis y regresar a casa, para ser hijo de Dios. Esto es una palabra para nuestros hermanos, quiero que te la lleves en tu corazón. El Señor te habla y te dice, antes ustedes no entendían y por eso seguían sus malos deseos, pero ahora son hijos obedientes de Dios y no deben vivir como antes. Palabra de Dios para todos, 1 de Pedro 1:14. Y esto es una palabra para aquellas personas que todavía no son cristianos, para aquellos que han estado consecuentemente visitándonos, que han estado escuchando nuestros mensajes. Dios quiere hablarte en esta mañana. Dios quiere decirte esto a ti. El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y para que veas al que es justo y oigas su voz de sus propios labios. Y ahora no esperes más, levántate, bautízate y lávate de tus pecados, invocando el nombre del Señor. Con esto quiero terminar, decirte que el ejemplo de Jonás es un ejemplo muy repetitivo y que si va a pasar un par de veces en tu vida, eso está bien. Pero también es importante el regreso. Está bien quizás si vamos a aprender algo, pero no estaría bien si nos quedamos allí, adormidos, todo anestesiados. Creo que lo que Dios desea es que nos despertemos, que hagamos su voluntad, que nos levantemos, que lavemos nuestros pecados, que le sigamos, que confiemos, que Él es un Dios que sabe lo que hace y que nuestras decisiones y nuestras acciones no nos alejen 4.000 o 3.827 kilómetros, sino que siempre nos acerquen una milla más a la presencia del Señor. Dios puede restaurarte, Dios puede perdonarte, Dios puede ayudarte con tu salud mental, con tu salud física, Dios puede darte la salvación. Dios es un Dios de esperanza.
es el Dios que me rescató a mí. Yo digo que si me rescató a mí, puede rescatar a cualquiera. Yo digo que si Dios me perdonó la deuda a mí, se la puede perdonar a cualquiera. Así es nuestro Dios, grande y misericordioso. Y hoy en día está disponible esa invitación para ti que escuchas. Y puede ser que tengas mucho tiempo sirviendo al Señor. Y nunca es tarde para comenzar otra vez. Nunca lo es. Creo que es un buen día para hacerlo. Y espero que estas palabras, que este ejemplo de Jonás y que todo lo que hemos estudiado y hemos leído en esta mañana pueda ser un recordatorio constante del amor de Dios. Si Dios no hubiese querido que corrigieras tu camino, que corrigiera yo mi camino, quizás no te hubiera preparado esto hoy. Creo que es lo que Dios quiere para nosotros. Así que algo muy importante que queda en la próxima diapositiva. Con esto me despido. Dios te bendiga. Muchas gracias por tu atención. Que Dios bendiga a su iglesia. Que Dios bendiga tu vida.